y empezamos a hablar algunas cositas que van a quedar grabadas, así que para los que se agregan después, ¿sí? Bueno, lamentablemente otra vez tenemos que estar conectados de esta manera, ¿sí? Ya les comenté en el video que les mandé la semana pasada que, bueno, yo soy de riesgo, así que por lo tanto no puedo todavía asistir a las clases presenciales. Estamos esperando la vacuna, ¿sí? Para que pronto nos habiliten. ¿Está bien? En mi caso yo ya tengo una dosis, así que me faltaría la segunda. Bueno, cuando se habilite, vamos a volver a las clases presenciales. Es una lástima porque es el segundo año que no los puedo conocer personalmente todavía. Así que, bueno, ya va a llegar el momento, ¿sí? Por lo pronto, bueno, estaremos trabajando de la manera en que ya les expliqué, y por las dudas lo explico de nuevo, ¿sí? Mandaremos trabajo, mandaré un trabajo cada 15 días y junto con el trabajo un video explicativo, ¿sí? Para adelantar, digamos, adelantar lo que hacemos el año pasado con respecto a, a las clases, ¿está bien? De cualquier manera vamos a tener estas clases de Zoom, estas, digamos, videollamadas por Zoom para consultas, ¿sí? O sea, para achicarlas, digamos, de tal manera de que solamente podamos hacer consultas. Bueno, si pasa que alguien no entendió absolutamente nada y hay que repetir todo, lo hacemos, no hay problema. Pero la idea es que ya con el video que yo les mando, sea como la clase que yo daría presencialmente, ¿sí? Aunque en realidad creo que las clases presenciales las vamos a utilizar también como consulta, porque vamos a tener tan poco tiempo, ustedes tienen tan poco tiempo por materia, creo que una hora por semana, una hora y media, como mucho, ¿sí? Que es muy difícil poder dar todo. Como les decía a los chicos anteriores, estuve con cuartos un ratito, la virtualidad va a seguir, ¿eh? Va a seguir y cada vez aunque vuelva a la presencialidad, esto va a seguir, ya quedó instalado y va a seguir en todos los niveles, no solamente en la secundaria, sino también cuando vayan a la facultad, también. Así que estas herramientas las vamos a seguir usando, ¿sí? Yo decía, hace un ratito de los chicos, les decía, bueno, mira, esto todos sabíamos, los que nos gusta la tecnología y todo eso, sabíamos que en el futuro nos parecía tan lejano, todo iba a ser virtual, la educación va a ser virtual, ¿sí? Ahora, nunca nos imaginábamos que nos iba a llegar tan pronto esto. Pero llegó, ¿sí? Así que vamos a tener que seguir utilizándola, ¿sí? Ojalá lleguemos en algún momento a un 50 y 50, ¿no? 50 de clases presenciales y 50 de clases virtuales en todas las materias, ¿sí? Esa es la idea. Bien, bueno, entonces el cambio del año pasado sería ese, que no vamos a tener clases de Zoom explicando de cero los temas, sino que ya van a tener un video grabado con los temas que vienen en cada trabajo práctico. Van a ser cada 15 días, ¿sí? Y como les decía también a los chicos anteriores, yo no sigo sin poner fecha de entrega, ¿sí? Por ahora. Pero, ojo, porque ya saben lo que pasa cuando se les acumulan tareas en matemática, ¿sí? Después se complica mucho. Así que yo les diría que traten de mantenerse al día lo más que puedan. ¿Está bien? Y bueno, en algún momento, como yo también decía hoy, si veo que se acumulan demasiada cantidad de tareas, y bueno, ahí sí voy a tener que poner fecha de entrega para poder, digamos, eh, ponernos, los que están muy atrasados se pongan al día. ¿Está bien? Yo no pongo fecha de entrega porque sé que matemática no es igual que otras materias. ¿Está bien? En otras materias uno tiene que leer un texto y sacar alguna conclusión o estudiarlo, no hay vuelta que darle. Pero en matemática sé que los temas pueden complicarse. Este año, les digo, tenemos temas complicados. Entonces, por eso les quiero dar la posibilidad de que lo vayan viendo y vayan haciéndolo a medida de que van entendiendo las cosas y que a veces eso puede demorar un poco, ¿está bien? Esa es la idea. Bueno, creo que en general nada más que eso. Las tareas se van a seguir entregando por Classroom, ¿sí? No vamos a hacer nada
aunque volvamos a la presencialidad, bueno, creo que ya lo deben estar haciendo con las otras materias. La idea es que no circulen papeles, digamos, ¿sí? Sino que ustedes puedan seguir enviando todas las tareas de manera virtual. Después, eventualmente, si volvemos a una cierta presencialidad y en algún momento podemos o se ve la posibilidad de hacer un examen, bueno, veremos cómo lo hacemos. ¿Está bien? En la presencialidad veremos cómo lo hacemos. Quizás pueden hacerlo en papel y sacarle una foto, como hicieron, como lo hacen comúnmente con los trabajos, y enviarla también digitalmente. ¿Está bien? Bueno, eso también habría que verlo porque hay que ver si todos tienen conexión a internet estando en la escuela y todo eso. No sé bien todavía cómo se armó. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. De cualquier manera, como siempre ya les digo, sabemos poco y nada de cómo va a ser este año. Si me preguntan cómo vamos a calificar, no lo sabemos porque no nos ha llegado información. Si ya empezaremos con notas numéricas o si seguiremos con notas conceptuales o ponderando, TEA, TED, TEP o lo que se les ocurra, ¿sí? No lo sabemos. Aparentemente sí se va a dividir el año en dos partes, eso parece que está casi decidido, digamos. O sea, va a haber un informe a mitad de año y un informe, o sea, para las vacaciones de invierno y un informe. O sea, no existen, por ahora no van a existir los trimestres como existían antes, ¿sí? Sino que van a ser 2 cuatrimestres, podríamos decirlo así. Eso es lo que han dicho hasta ahora. Pero con en la dimensión desconocida de la educación argentina puede cambiar todo de un día para el otro, así que no lo sabemos, ¿sí? Bueno, yo voy a abrir el archivo, así no perdemos más tiempo, de que les mandé. Espero encontrarlo. Ahí está. ¿Sí? Para empezar a hablar un poco de esto. Pregunta, ¿lo leyeron? ¿Lo pudieron ver? ¿Es necesario que explique todo desde cero o podemos... ustedes hacen consulta y yo contesto? ¿Qué me dicen? A ver. Profe, Sí. quería decirle si podía explicarlo de cero porque yo no lo logro entender. Ok, lo hacemos, no hay problema. Voy a ir un poquito más rápido que en el video porque ustedes después pueden ver el video. Esto también va a estar grabado y va a estar subido, así que lo pueden ver después, ¿sí? También. Así que, a ver, lo que yo les decía para empezar el año es que este año va a ser mucho álgebra, casi todo álgebra, ¿sí? ¿En qué sentido, cuando hablo de álgebra, de qué estoy hablando? Van a ser números y letras, ¿sí? El año pasado fue casi todo aritmética, o sea, trabajamos con números, con radicales, con sucesiones, ese tipo de cosas. No, casi no aparecieron letras, ¿sí? Pero este año sí van a aparecer letras, ¿sí? Y va a ser casi todo de eso, ¿sí? Y obviamente números, ¿sí? Básicamente vamos a partir de algo que está muy emparentado con lo que ustedes vieron en tercer año, que es polinomios, ¿sí? Esas son expresiones algebraicas, ¿está bien? Está muy emparentado con eso, ¿está bien? Pero ya les digo que van a aparecer X y otras letras por doquier en todos los temas que vamos a ver este año, ¿sí? Porque va a ser fundamentalmente álgebra, ¿sí? La primera cosa que vamos a ver es lo que se llama factoreo o factorización de expresiones algebraicas, ¿sí? Lo puse de dos maneras y acá está, ya que estamos, lo estoy haciendo en Word, aunque yo se los mandé en PDF, yo siempre comparto pantalla en Word porque es modificable, en PDF no se puede modificar. Fíjense que acá hay una cuestión. Yo cuando aprendí en la secundaria le llamamos a este tema factoreo. Parece ser que hasta para el Word no existe esa palabra, ¿sí? Factoreo me la indica en rojo, en cambio factorización, no. Yo lo aprendí como factoreo. No sé si la Real Academia Española dice que no existe esa palabra, pero es lo mismo. Factoreo o factorización es lo mismo, ¿sí? Esto está emparentado con la descomposición factorial de un número,
justo lo estábamos haciendo en cuarto hace un ratito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un número lo descomponíamos? Por ejemplo, a lo que le gusta a Marcia, me decía hace un ratito, ¿no? Descomponer un número en sus factores primos, ¿sí? O sea, dividirlo, hacer la barrita y empezar a dividirlo. Si ustedes se acuerdan, lo usaban para hacer MCM, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, aún para sacar el denominador común, y para un montón de otras cosas más. El año pasado lo vimos para extracción de factores radicales también, ¿sí? Bueno, pero esto también se puede llevar a expresiones algebraicas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto es todo simbólico. Lo digo porque quiero que aprendan también lenguaje simbólico. Si teníamos un número A dado a perteneciente, este símbolo significa perteneciente a Z. Z es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Z, ¿sí? Y tal que A es distinto, el igual tachado significa distinto, de 1, también distinto a -1, existen y son únicos los números primos P1, P2, P3, y los números naturales N1, N2, N3, tales que P1 a la N1 por P2 a la N2, P3 a la, multiplicado por P3 a la N3. A ver, para que quede claro, esto que simbólicamente cuesta. Por ejemplo, si yo tuviera, a ver, voy a pensar un número, 18, ¿sí? No voy a hacer la descomposición, pero sí, ustedes se van a acordar porque lo hemos hecho muchas veces a este número. Yo lo puedo descomponer haciendo todo el proceso y esto me va a quedar 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Haciendo la descomposición. Ahí. ¿Está bien? Eso es lo que está escrito acá simbólicamente. O sea, yo puedo escribir un número en factores a distintas potencias, digamos, y esa es la descomposición de ese número. ¿Está bien? Ahora, eso mismo se puede hacer también con expresiones algebraicas, o sea, con expresiones con letras y números. También se puede hacer. Claro que es más complejo, por supuesto que es más complejo, ¿sí? No es tan fácil como descomponer un número, pero se puede hacer. Y eso es lo que vamos a aprender. Esta descomposición factorial de un número entero tiene su análoga, o sea, se puede hacer también para el uso con los polinomios o expresiones algebraicas, ¿sí? En este curso veremos solamente los casos más simples, pudiéndose presentar algunos casos en que ciertos factores no serán polinomios primos, pero cuya descomposición está por fuera de nuestro alcance. Debido a esto diremos que un polinomio de grado positivo ha sido factoriado o factorizado si ha sido descompuesto en producto de polinomios de grado positivo, primos o no. A ver, lo hago en forma sencilla esto, ¿sí? El factoreo se divide en lo que se llaman casos de factoreo, ¿sí? Básicamente son, si no me equivoco, son 7 casos de factoreo, los que vamos a ver. Ahora, no son los únicos, hay más casos de factoreo, ¿sí? Pero, como dice acá, no podemos llegar a verlos en este nivel, ¿sí? Porque está fuera de nuestro alcance, o sea, necesitamos conocer otras herramientas que son más complicadas, ¿sí? Eso va a quedar, por ejemplo, para los que estudian en la facultad, algo que tenga que ver con matemática, qué sé yo, economía, alguna ingeniería, arquitectura, informática. Ahí sí van a ver el resto de los casos que no vamos a poder ver en este punto. Igual van a ser un par de casos nomás los que van a quedar afuera, ¿sí? Que son más complicados. Y entonces, una vez que apliquemos el caso de factoreo que corresponda, porque no todos los casos de factoreo se pueden aplicar en todos los casos, ¿sí? En todas las expresiones, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, decimos que hemos factoriado o factorizado una expresión algebraica o polinomio también, ¿sí? Pero vuelvo a decirles, vamos a ir viendo casos, les digo todo el panorama. Vamos a ver casos por caso, ¿sí? Expresiones en las que se puede explicar cada caso. Pero después vamos a combinarlo, es decir, en una misma expresión se pueden aplicar un par de casos de factoreo o 3. Es raro que se puedan aplicar más que eso, muchos más, ¿no?
pero sí que se pueden combinar esos casos de factoreo. Pero primero tenemos que aprender uno por uno, ¿ok? Un polinomio es primo cuando no puede expresarse como un producto de polinomios de menor grado. O sea, un polinomio es primo cuando no se puede factorear. No hay ningún caso de los que vamos a ver que se pueda aplicar. Eso puede pasar. En el caso de los números, por ejemplo, también, por ejemplo, si teníamos el número 17 y lo queremos descomponer, resulta que no lo podemos descomponer. Solamente se puede dividir por 17 porque es un número primo. No se puede descomponer. En los polinomios también puede pasar eso, ¿sí? Dicho esto, vamos a los casos de factoreo, ¿sí? Y vamos a ir al primer caso, en realidad, de factoreo. Para factorizar polinomios se aplican diversos recursos algebraicos agrupados en casos de factoreo, ¿sí? Que se detallan a continuación. El primer caso es el más sencillo de todos, que es factor común. En realidad eso está resumido. En realidad el caso se llamaría extracción de factor común, ¿sí? Pero para recordarlo en forma rápida, digamos, decimos factor común, ¿sí? Lo identificamos por ese nombre, ¿sí? Los nombres tienen que ver con la operación que se hace, por eso tienen esos nombres. Por ejemplo, en este caso es una aplicación directa de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o la resta. En realidad, como les decía en el video anterior, es la inversa de la propiedad distributiva, y ya se van a dar cuenta por qué, ¿sí? En realidad es la propiedad distributiva, solo que presentada al revés. Eso es lo que estaba diciendo, de lo que habitualmente se hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está todo hecho simbólicamente. Si yo tengo la expresión A por C más B por C, nos damos cuenta que hay algo que se repite en los dos términos, que es la letra C, ¿sí? La variable C. Esa, al estar repetida en los dos términos, se puede extraer fuera de la expresión y entre paréntesis colocar adentro de la expresión lo que quedó en cada término. Por ejemplo, a A por C, si yo le saco C, me va a quedar solamente A. Y si yo a B por C le saco C, me va a quedar B. ¿Sí? Y me queda esta expresión factorizada, o sea, aplicando el caso de factor común. Fíjense que la inversa está acá y se puede usar inclusive como una comprobación de que esto está bien. Si yo tengo C multiplicando adelante, sabemos que un factor que está multiplicando adelante de un paréntesis, en eso hay que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, esperen que voy a buscar el lapicito. Ahí está. Entonces, el C, si aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Quedaría A por C o C por A, que es lo mismo, y C por B o B por C, que es lo mismo, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta expresión es exactamente igual que la primera expresión que teníamos, ¿sí? O sea que en realidad la propiedad distributiva nos sirve para comprobar de que realmente factoreamos bien, que extrajimos el factor común. Ahora, el tipo de ejercicios que vamos a ver van a ser como los que vienen ahora, ¿sí? En los ejemplos, ¿sí? Y ahí vamos a ver todas las posibilidades que hay. A ver, vamos a borrar, ahí está. 3x cuadrado más 6x más 15. ¿Sí? Hay dos posibilidades. Una es que haya números que sean factor común, coeficientes, digamos, numéricos que sean factor común, o letras que sean factor común. O puede haber una combinación de las dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá me fijo lo siguiente. Los valores que tengo son 3, 6 y 15. ¿Sí? Lo que yo tengo que pensar es si esos números tienen un máximo común divisor. Es decir, si tienen un factor común, un divisor común, ese va a ser el factor común. ¿Sí? Si ustedes se fijan, 3, 6 y 15 son todos múltiplos de 3. Por lo tanto, 3 es divisor. ¿Sí? Es el máximo común divisor de 3, 6 y 15.
¿sí? Entonces, 3 se puede sacar como factor común. Se extrae, se lleva afuera, ¿sí? Abrimos un paréntesis y adentro vamos dividiendo todo por ese 3 que saqué afuera, ¿sí? En este caso, donde tenía 3x cuadrado, si la divido por 3 me va a quedar solamente x cuadrado. Bueno, un x cuadrado, pero el 1 no se pone, ya lo sabemos, ¿no? Y después 6x dividido 3, el 3 que está afuera, me va a quedar 2x. 6 dividido 3, 2. Y por último, 15 dividido 5 me va a quedar 3. Perdón, 5. 15 dividido 3, lo dije al revés. 15 dividido 3 me va a dar 5. Ahí está. ¿Sí? Y esta es la expresión, digamos, factoriada, extrayendo el 3 como factor común. Así de simple. ¿Sí? De las letras no podemos sacar nada. ¿Por qué? Porque la única letra que aparece es X. ¿Sí? Y resulta que la X no está en todos los términos. En el 15 no hay X. Si no está en todos los términos, no se puede sacar como factor común. ¿Sí? ¿Ok? Bien. No está hecho acá, pero lo podemos hacer mentalmente. Yo puedo comprobarlo aplicando la propiedad distributiva, como lo dijimos hoy. ¿Sí? Esperen un cachito que vuelvo a buscar el lápiz. Ahí está. Si yo hago 3 por x cuadrado, me va a quedar 3x cuadrado, como está acá. Si yo hago 3 por 2x, me va a quedar 6x, como está acá. Y si yo hago 3 por 5, me va a dar 15, como está acá. O sea, está bien hecho esto. Está bien sacado el factor común. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces este es el factoreo de una expresión aplicando factor común numérico nada más. Ahora, en el ejercicio 2, vamos a ver que se puede aplicar factor común, pero de números y letras. Por ejemplo, tomemos primero, esto se analiza por separado. Primero pienso en los números. Tengo 10, 30, 25 y 5. ¿Sí? Acá tenemos que acordarnos de las reglas de divisibilidad, los criterios de divisibilidad. Un número que terminaba en 0 y en 5 era divisible por 5. ¿Sí? Entonces, 10, 30, 25 y 5 son todos divisibles por 5. Y es el número más grande con el cual puedo dividir eso. O sea, es el máximo común divisor. Entonces, 5 va como factor común. Ahora, resulta ser que la X también está en todos los términos. Fíjense que acá tengo X quinta, X cuarta, X cuadrado y X. El tema es el siguiente. Todas están a distinta potencia. La pregunta del millón es, ¿con qué potencia la puedo? Que la puedo sacar como factor común es claro, porque está en todos los términos. Ahora, ¿con qué potencia la saco? Simple, con la mínima que aparezca. La mínima potencia que aparezca. De todos estos que está acá, la mínima potencia es x a la 1. Acuérdense que cuando está la x sola, se supone que está elevada a la 1. No se pone ese 1. Yo lo pongo acá para que se den cuenta. Por lo tanto, junto con el 5, también puedo sacar como factor común x. ¿Sí? Entonces, una vez que sé cuál es el factor común, 5x, todo eso que está ahí, yo divido todos los términos por ese 5x que está afuera. ¿Está bien? Esto en forma práctica se hace lo siguiente. Los números, como ya lo vimos en el ejercicio anterior, se dividen por 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a trabajar solo con los números. ¿Sí? 10 dividido 5 me da 2. 30 dividido 5 me da 6. 25 dividido 5 me da 5. Y 5 dividido 5 me da 1. ¿Sí? Ahora, con las letras tengo que hacer lo mismo, pero recordando un poco alguna propiedad de la potencia, cuando nosotros dividimos potencia, los exponentes se restan. Entonces, como esto está x a la 1, ¿sí? Afuera, lo vuelvo a poner, aunque no se pone, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es restarle una unidad a cada uno, ¿sí? Perdón,
Acá me tengo que poner. Una unidad cada uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el que estaba x quinta, acá, va a quedar x cuarta. Una menos. El que estaba x cuarta, acá, va a quedar x a la 3. ¿Sí? El que estaba en x cuadrado, acá, va a quedar en x. Y el que estaba en x, ahí daría, en realidad si hacemos la propiedad, me quedaría x a la 0. X a la 0 es 1, o sea, la x desaparece en el último término. Solamente me queda el 1 que ya tenía de la división, del 5 dividido 5. Y ahí está resuelto. ¿Sí? Vuelvo a decirle, lo más acá, lo que tienen que, digamos, que les quede claro acá es que se resta la potencia que está afuera. En este caso es 1. Si hubiera sido x al cuadrado, ¿sí? Se restan 2 unidades, no una, sino 2. Si hubiera quedado afuera x al cuadrado, se le restan 2 unidades a cada potencia. Y así sucesivamente. ¿Sí? No sé si había otro ejemplo más, creo que no. Así que ya podríamos ir analizando los ejercicios que tienen para hacer y les puedo tirar alguna pista. ¿Sí? Algún tip para hacerlo. ¿Sí? Ya no hay más. ¿Sí? Bueno, acá cometí un error y supongo que se habrán reído bastante, que sin querer les di los resultados del ejercicio 1. Bueno, en realidad estas cruces las tenían que poner ustedes, pero el tema fue así. Yo lo saqué de esto de otro archivo, ¿sí? Copié y pegué, pero claro, yo le había puesto algunas, había tapado esto con formas, digamos, con círculos que taparan esto. Claro, no copié las dos cosas. No copié lo que estaba tapando las cruces, sino que copié solamente la imagen que estaba de base, digamos. Y no me di cuenta que las cruces estaban. Ya se los había mandado, así que no tenía sentido borrarla, porque ya la habían visto. No, entonces lo único que les dije es que prestaran atención de por qué eran esas las respuestas, por lo menos para que lo vieran. ¿Sí? Y como había otro ejercicio en que sí o sí tienen que trabajar ustedes, no iban a tener problemas. A ver, yo les pregunto, mírenlo por arriba. X8 menos x cuadrado queda x cuadrado por x sexta menos 1. X quinta menos 2x cuadrado más x queda x por x cuarta menos 2x más 1. X cuarta por x cuadrado menos 3x más 1 queda... acá está al revés. En realidad acá ya está factoriado y hay que hacer la distributiva. ¿Sí? Entonces, haciendo la distributiva, el factoreo de esto proviene de la expresión x sexta menos 3x quinta más x cuarta. ¿Sí? Y el factoreo del punto D, x cubo por x cuadrado menos 3x más 2, queda x quinta, proviene de x quinta menos 3x cuarto más x cubo. Pregunto, ¿hay alguno que no entendió por qué dan así estos ejercicios? Bien, parece ser que todos se dieron cuenta. Bien. A ver, vamos al punto 2, que ese es lo que tienen que trabajar. ¿Ah, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿O decir algo? Se abrió un micrófono. Bueno, cuando se anime, que hable. Bueno, acá tienen los ejercicios, eso sí lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, en el primer ejemplo, que tengo 6x quinta menos 6x cuarta más 2x cubo. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿hay un divisor común de 6, 6 y 2? ¿Alguien se anima a decirlo? Entre 6, 6 y 2, ¿hay algún divisor común? ¿Están todos comiendo como el compañero de ustedes? Sí, sí, el 2. Exacto, bien. 6, 6 y 2 es múltiplo de 2. ¿Sí? Así que 2 saldría como factor común. Les tiro esa idea nomás. Después, ¿X se puede sacar como factor común? ¿Está en todos los términos? Sí, está en todos los términos, es obvio, eso todos me van a contestar. Ahora la pregunta es, si tengo X quinta, X cuarta y X cubo, ¿con qué potencia la saco afuera?
La saco como factor común. ¿Con qué potencia? ¿Alguien se anima? Con ¿Cómo, X. Yo tengo que saber, la X está en los tres términos. Entonces, hay que sacarla como factor común. Ahora, la pregunta es, ¿con qué potencia la saco? ¿Con 5, con 4 o con 3? Son las tres potencias. tres. Perfecto. Con 3 porque es la mínima potencia. Entonces, el factor común es 2x cubo. ¿Sí? 2x cubo. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es dividir todo por ese factor común. Los números se dividen y a cada potencia le van a tener que restar 2 unidades, porque afuera quedó x cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Necesitan más detalles? Sí, se entiende perfecto. ¿Eh? ¿Entendiste? Sí, se entiende perfecto. Bueno, bien, Sí. perfecto. Bueno, en el segundo no hay factor común numérico, porque si tengo un 1 acá, cuando está x cubo hay un 1 y hay un 3 acá, ¿sí? No hay factor común. Pero sí hay factor común de la x. Bueno, eso se los dejo a ustedes, porque creo que ya es entendieron. ¿A qué potencia saldría la x? Piénsenlo ustedes y se van a dar cuenta que sale. O sea que en este ejercicio en el B solo se puede sacar la x como factor común. ¿Sí? Lo mismo pasa en el C, porque yo tengo 1, 3 y 1. Imposible sacar un divisor común de esos tres, ¿sí? De los números. Pero sí de la x, ¿sí? Acuérdense que sale con la mínima potencia la x, así que ahí se van a dar cuenta si tengo x sexta, x5, x cuarta, que sale afuera, ¿sí? En el ejercicio D tengo 3, 6 y 3. Eso tiene divisor común, ustedes se van a dar cuenta cuál es. Y también la x se repite en todos los términos, ¿sí? En este caso queda x quinta, x cubo y x cuadrado. Hay que elegir la mínima potencia, ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Después dividen todo por ese factor común que sacaron afuera. En el punto E y F hay una cuestión que alguien me preguntó por ahí y creo que le contesté, no sé si lo entendió, no sé si es esta burbuja tampoco, pero bueno, alguien me preguntó qué pasa cuando hay potencias y yo les digo siempre lo mismo, no pasa nada. Todos dicen, oh, aparecieron el gran cuco, las fracciones, ¿sí? No sé si dije potencias, era fracciones. No pasa nada. Las fracciones, como cualquier número más, no sé por qué tienen tanta mala fama las fracciones. Simplemente hay que aprender a manejarlas, no hay nada raro. Hay que usar la lógica. ¿Sí? A ver, si yo tengo 3x quintas menos 3 quintos y 6, lo que yo tengo que hacer para sacar factor común es tomar numerador por un lado y denominador por el otro. Cuando hay fracciones, tengo que sacar factor común del numerador y factor común del denominador. ¿Sí? En este caso, bueno, ustedes saben que si yo tengo un número entero, se puede ver como fracción poniéndole un 1 abajo. Entonces pondría 3 sobre 1, 6 sobre 1. ¿Sí? Si yo me fijo arriba, los numeradores en este caso serían 3, 3 y 6. ¿Sí? Hay un divisor común de 3, 3 y 6. ¿Sí? Se puede sacar un factor común. Ustedes después lo van a pensar cuál es. Ahora, se van a preguntar, ¿qué pasa con el 5? Con el 5 no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque acá tengo un 1, un 5 y un 1. No se puede hacer nada. ¿Sí? No hay factor común del denominador. Por lo tanto, las fracciones que haya, en este caso una sola, el denominador 5, va a quedar como está. ¿Sí? Arriba sí va a cambiar el número, pero abajo no va a cambiar. Esa es la idea. ¿Sí? Piénsenlo. Y en el ejercicio F, exactamente lo mismo. ¿Sí? Tengo 9 cuartos, 3 y 15 medios. ¿Sí? Los numeradores son 9, 3 y 15. Tienen factor común. Piensen cuál es. ¿Sí? Ahora, de los denominadores, tengo 4, 1 y 2. No tienen factor común. Porque al haber un 1 acá,
no hay factor común de los denominadores. Por lo tanto, este 4 y este 2 van a quedar como estaban. Puede haber un hipotético caso en el que haya fracciones que también en el denominador se puedan sacar factor común. Sí puede aparecer. Lo que se hace es sacarlo factor común de los denominadores, el que sea, y queda fuera como denominador también. Y se divide cada uno por ese denominador. O sea, nada extraño. ¿Sí? Porque se hace por separado el numerador, factor común si lo hay, por separado el denominador común, si lo hay, también se saca factor común. Y se trabajan por separado. ¿Ok? Y por otro lado, bueno, en este caso también las letras se repiten. En los tres, x9, x8, x quinta, ustedes también la tienen que sacar como factor común y les va a quedar x. Bueno, no se los quiero decir, piénsenlo ustedes.